Hola a todos, en esta charla os voy a intentar explicar brevemente cómo es la resonancia cardíaca de pacientes con amiloidosis. Como todos sabemos, la amiloidosis es una enfermedad infiltrativa que hay que sospecharla cuando presenta el grosor parietal miocárdico al menos 12 milímetros y además asocia alguna red flag. Las guías de miocardiopatías del año 2023 hacen hincapié en el uso de la imagen multimodalidad para el diagnóstico de amiloidosis y entre ellas la resonancia cardíaca cobra una especial importancia, ya que, como veremos, más allá de su utilidad diagnóstica, tiene otras ventajas. Entre estas ventajas que comentábamos, la resonancia se postula como una técnica no invasiva, además no irradia y tampoco tiene dependencia de la ventana acústica del paciente, como podría ocurrir en el caso de la ecocardiografía. Por otro lado, es la técnica más precisa para cuantificar volúmenes y la función global sistólica de ambos ventrículos, así como los espesores miocárdicos. Y en cuanto a su característica más diferencial con respecto a otras técnicas, es que nos permite hacer una caracterización tisular, así como el diagnóstico diferencial en el caso de las miocardiopatías que cursan con hipertrofia ventricular, ya que cada una de estas presenta unas características relativamente específicas y en esto la resonancia nos va a aportar mucha información. Vamos a pasar a describir ahora cuáles son los aspectos en los que nos puede ayudar más la resonancia, y desde el punto de vista morfológico podemos ver que la resonancia nos va a permitir, como comentábamos anteriormente, hacer una buena valoración y muy precisa de los grosores parietales. Vemos que vamos a encontrarnos con formas de amiloidosis en la que el aumento de los grosores puede ser simétrico o asimétrico, va a ir también desde formas más leves a más graves, incluso parece que la masa en las formas de amiloidosis con transtirretina es algo mayor que en las amiloidosis por cadenas ligeras. También vamos a poder evaluar ese depósito de fibras insolubles a nivel del ventrículo derecho, viendo esa imagen característica de pseudohipertrofia, y también podemos objetivar otros hallazgos como van a ser el derrame pericárdico o el derrame pleural, que van a ayudarnos a decantarnos por este diagnóstico. Otra de las características que podemos ver es la dilatación o bien de la aurícula izquierda o de ambas aurículas, y esta infiltración de proteínas anómalas también se deposita a nivel del tabique interauricular y podemos ver un engrosamiento bastante característico. Desde el punto de vista funcional, la resonancia también nos va a aportar información de mejor calidad con respecto a la ecocardiografía, ya que podemos medir de forma más precisa los volúmenes y la función sistólica. La amiloidosis generalmente se caracteriza por tener función ventricular conservada hasta estadios avanzados, si bien es verdad que podemos encontrar grados en los que la disfunción ventricular sea severa. También al mismo tiempo podemos hacer el diagnóstico de otras entidades, como es el caso de la estenosis aórtica, porque, como todos sabemos, en este tipo de valvulopatía hasta el 15% de los pacientes asocian amiloidosis. Una de las limitaciones de la resonancia es que no va a permitir, a diferencia de la ecocardiografía, evaluar la función diastólica. Por otro lado, sí que podemos valorar el strain miocárdico, y se ha visto en diferentes estudios que el patrón típico de apical sparring que se ve en la ecocardiografía o en la medición del strain se relaciona con una menor carga de amiloide a nivel de los segmentos apicales. Con respecto a la característica más importante que nos va a ofrecer la resonancia en cuanto a la evaluación de esta entidad, es el estudio de la caracterización tisular. Habitualmente, hasta hace unos años, esto se hacía sobre todo a través de la administración de contraste, y es que este contraste en los pacientes con amiloidosis, debido a este depósito patológico a nivel extracelular de fibras insolubles, lo que va a producir es un aumento de este espacio extracelular y va a alterar la cinética del contraste. Es decir, se va a lavar más rápido, va a pasar más rápido desde la cavidad ventricular hacia el miocardio, y vamos a tener una serie de características muy típicas de amiloidosis en la resonancia. Y estas características ya se describieron en el año 2005 por primera vez por la doctora Maceira y el doctor Penel, y como vemos aquí, pues vemos que hay el pool sanguíneo característicamente se queda negro, y además vamos a ver un patrón de inversión de anulación del miocardio. Es decir, si de normal lo que encontraríamos es que la sangre se anula antes que el miocardio, en las amiloidosis lo que se anula primero es el miocardio y luego la sangre, y además ese miocardio cuesta mucho de anular. Por otro lado, vamos a ver
un patrón de captación, es decir, de fibrosis muy característico, que es esa fibrosis subendocárdica generalizada por todo el ventrículo, como vemos en estas imágenes. Y también el patrón transmural o difuso también es un hallazgo bastante específico de amiloidosis. Normalmente son patrones que no tienen una distribución coronaria. El ventrículo derecho, como veis en esta imagen, también se puede afectar, pero hay que tener en cuenta que la ausencia de estos patrones, o bien el subendocárdico o bien el transmural, que son los típicos de amiloidosis, no excluyen el diagnóstico de esta entidad. En este caso, la verdad es que las técnicas las secuencias multiparamétricas que se han introducido en los últimos años nos vienen a ayudar mucho a completar el diagnóstico y a terminar de establecerlo o al menos aumentar la sospecha. Estas nuevas secuencias van a permitirnos valorar la presencia de edema o de fibrosis intersticial. En el caso del mapeo de T2 se ha visto que en algunos estudios hay presencia de edema en las secuencias de mapeo de T2. Por otro lado, las secuencias de T1 lo que nos van a evaluar es la presencia de fibrosis intersticial y nos van a ayudar también a cuantificar ese espacio extracelular que está aumentado en este tipo de enfermedad infiltrativa. Las secuencias de mapeo de T1 antes de administrar el contraste van a presentar unos valores de T1 nativo muy aumentados. Y por otro lado, el volumen extracelular también se va a ver muy aumentado. La cuantificación del volumen extracelular requiere de administrar contraste y corregir por el hematocrito, pero es verdad que este tipo de cuantificación es más reproducible que el T1 nativo. El T1 nativo y el volumen extracelular se ha visto que nos pueden ayudar al diagnóstico precoz o más temprano de la amiloidosis, incluso antes de que aparezca la fibrosis que hemos visto en la diapositiva anterior, que suele aparecer pues, en fases más avanzadas de la enfermedad. Hay que tener precaución con la administración de contraste porque aunque los contrastes actuales son más seguros que los que se utilizaban hace tiempo, existe una entidad que, aunque es muy rara, es muy grave, que es la fibrosis sistémica nefrogénica, y tenemos que tenerla presente. En aquellos pacientes con filtrados por debajo de 30 o que estén en diálisis, tenemos que valorar el riesgo-beneficio de administrar el contraste y, en el caso de hacerlo, intentar disminuir la dosis a la mínima posible. Como comentábamos, entre las ventajas de las secuencias de mapeo es que podemos ahorrarnos administrar el contraste y evaluar solo el T1 nativo, aunque la cuantificación del volumen extracelular siempre nos va a aportar un valor añadido y va a ser más robusta probablemente que solo la medición del T1 nativo. Y es por todo lo que hemos comentado anteriormente, gracias a toda esa información diagnóstica que nos ofrece la resonancia, que actualmente se ha incluido dentro de los criterios diagnósticos de amiloidosis. Y aunque per se la información de la resonancia no es necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico, sí que nos ofrece una información muy importante de cara a establecer el mismo. La resonancia, además, se ha mostrado como predictor de eventos y varios parámetros de la misma se ha visto que aportan información pronóstica, sobre todo, y el más destacado sería el volumen extracelular, que se ha demostrado que es mejor incluso que la cuantificación del realce tardío de gadolinio o la fibrosis, como queramos llamarlo. Asimismo, también nos puede ayudar a monitorizar la respuesta a los diferentes tratamientos, tanto en pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras como en pacientes con amiloidosis por transtirretina. De hecho, las guías de 2023 de miocardiopatías las recomiendan la utilización de la resonancia en la monitorización del tratamiento con un nivel de evidencia 2A. También se han hecho diferentes estudios y algunos están en proceso para evaluar los nuevos fármacos que han aparecido en los últimos años, como es, por ejemplo, el caso del patisiran, en el que ya se vio que con la administración del fármaco obteníamos una reducción de la carga de amiloide evaluada mediante el volumen extracelular, y actualmente está en marcha el estudio CardioTransform, del cual se ha realizado un subestudio para evaluar cómo se modifica la carga de amiloide con la administración de Eplontersen. Y como conclusión es decir pues que la resonancia es una técnica con una alta especificidad para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, tanto por la valoración, la precisión en la valoración del aspecto morfológico y, sobre todo, y lo más importante, porque nos ofrece la posibilidad de hacer un análisis tisular. Además, nos aporta información pronóstica, nos permite también llegar más pronto al diagnóstico,
y además tiene una potencial utilidad en la monitorización de la respuesta al tratamiento. Muchas gracias.